Y muchas veces uno se enoja con la palabra y a veces es difícil exponer la palabra de Dios porque uno no la toma bien. Uno a veces cree que viene a la iglesia a ser golpeado o de cierta manera predicamos un mensaje que haga que la gente se sienta mal. Y ese no es el fin del mensaje. El fin del mensaje es edificarnos, confrontarnos, hacernos ver nuestro pecado, convicción de pecado. Cuando hablamos de convicción de pecado, dice que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. ¿Y qué es lo que nos convence de pecado? ¿Qué es lo que nos muestra? Como hablaba el hermano Javier hoy a la mañana, la palabra es un espejo para hacerme ver a mí lo que no está bien. Por eso no nos gusta leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando leo la palabra de Dios me confronta, la palabra de Dios me desnuda, la palabra de Dios me golpea, la palabra de Dios es como una espada. Y yo titulé el mensaje de hoy, el subtítulo es Una conciencia limpia de pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra de Dios dice que si vivo conforme a la carne, ¿y qué es vivir conforme a la carne? Vivir conforme a la carne es vivir bajo los deseos de la carne, lo que la carne quiere, en el pecado. Todo lo que es contrario a Dios, moriréis. Pero si hacéis morir esas obras de la carne con el Espíritu, por medio del Espíritu, viviréis. Ese es el propósito de la vida cristiana. Ese es el propósito de haber nacido, vivir una vida para Dios. Desde el momento en que nosotros pecamos, desde el momento de la caída del hombre, todo nuestro ser fue afectado. Los deseos fueron afectados. El amor fue afectado. El comer fue afectado. Las pasiones fueron afectadas. Todo fue afectado. Ahora, pero en sí, nada de eso es malo. El deseo no es malo. El sexo no es malo. El comer no es malo. El comprar no es malo. El tener no es malo. El hacer no es malo. El problema está en que el pecado que me amarra y me toma prisionero, me domina y me arrastra a desear, a amar, a querer, a comer, a comprar, a ver todo lo que es contrario a lo que Dios me dice que tengo que hacer. ¿El sexo es malo? No, Dios creó el sexo. Pero simplemente se practica dentro del matrimonio un hombre y una mujer. Ah, pastor, yo quiero todo lo contrario. Los deseos son malos. ¿Es malo desear a Dios? ¿Es malo desear leer la palabra? ¿Es malo desear venir a la iglesia? No, el problema es que yo deseo nada de Dios, sino todo lo que está allá afuera. Todo lo del mundo. ¿Es malo comer? No, Dios creó la comida para alimentar nuestro cuerpo. Pero es mala la gula. Es malo comer cuando yo ya no tengo necesidad de comer, pero simplemente sigo comiendo por placer. Cuando no hay dominio. ¿Es malo comprar? No. ¿Es malo comprarte una casa
para que tu familia viva? No, no es malo. Pero es malo cuando tú compras desmedidamente. Es malo cuando tú no tienes control en lo que compras. Es malo comprar un par de zapatillas. No, no es malo. Pero es malo cuando yo estoy comprándome 20 pares de zapatillas. ¿Por qué? Porque eso es acumular. Eso significa que no estoy siendo un buen administrador con las cosas que Dios me está dando. Ah, no, bueno, lo que pasa es que el dinero es mío. No, el dinero no es tuyo, el dinero es de Dios. El dinero es de tu familia. ¿Es malo comprar? No, no es malo comprar. Pero cuando tú vas y compras alcohol para tomar y tus hijos no tienen para comer, dime si no es malo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora, muchas veces nosotros no estamos entendiendo que en nuestra naturaleza el deseo siempre es de hacer lo malo y nunca de hacer lo bueno. Pero en esa naturaleza caída, Dios ha provisto a todo ser humano una conciencia. Todo humano porta una conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia es un sistema de alarma que nos advierte cuando nosotros violamos la ley moral de Dios, según Romanos 2. Es un sistema de alarma que me advierte a mí constantemente entre el bien y el mal. Cuando esta alarma es violada, la conciencia produce culpa, vergüenza, ansiedad, depresión, enfermedad. Ahora, según el diccionario bíblico, una conciencia es, o la conciencia es una voz interna, es la facultad que nos permite cierto grado de discernimiento. Es una voz interna. Es una voz que te dice qué está bien y qué está mal. Ahora, todos nosotros tenemos una conciencia. El mundo moderno hoy en día busca la manera de calmar la conciencia. Busca la manera de apagar esa alarma. Lleno de psiquiatras y psicólogos y metodologías humanistas para apagar esa conciencia, para que la conciencia no me acuse, para que la conciencia no me diga que está mal. Usted sabe que hay una gran estadística de suicidios entre las personas homosexuales. Y muchos dicen, bueno, lo que pasa es que el homosexual se suicida porque la sociedad no lo acepta. No, mi hermano, porque él siente culpa. La conciencia no está tranquila. La conciencia lo está acusando todo el tiempo. Y eso es algo que todos los humanos tenemos. Es un prejuicio, se lo conoce. Es un juicio previo. Es una alarma que te está diciendo constantemente que está bien y que está mal. Muchas veces la gente corre el riesgo de apagar esa alarma. Y esa alarma no debe ser apagada. Al contrario, debe ser estimulada. Esa alarma es importante. Hay gente que cauteriza su conciencia. El pecado hace que la conciencia sea insensible. De que la gente diga, bueno, no me molesta a mí. No me molesta pecar, ya nada me afecta. Y es ahí cuando ya no hay parámetros. Si nosotros vamos al Salmo 51, hay algo que me gusta mucho del Salmo 51. Si nosotros vamos al Salmo 51 o el Salmo 38,
nosotros vamos a encontrar en esos dos salmos, hoy vamos a leer el Salmo 51 o parte de ese salmo, vamos a encontrar una conciencia atribulada, una conciencia atormentada. Y dice el Salmo 51, dice Salmo de David, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, fíjate bien. Mi pecado está siempre delante de mí. Todo el tiempo. El pecado me acusa. El pecado me golpea. Y algo que me gusta del Salmo 51 es el versículo 12, porque dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ahora digo, ¿David no era salvo? Sí, pero esa salvación que él tenía, él no la disfrutaba. ¿Por qué David tiene que decir: devuélveme, Señor, el gozo de la salvación? Porque la salvación, hermano, produce ¿qué? Gozo. Ser salvo es gozoso. Pero cuando una persona no vive en santidad, cuando una persona no busca la santidad, esa persona todo el tiempo está atormentada, con miedo a perder la salvación, con miedo a que no es salvo, no siente paz, no siente gozo en su corazón por la obra de Dios en su vida. Su conciencia está llena de culpa. Ahora, todo lo contrario podemos encontrarlo en la vida del apóstol Pablo. En la vida del apóstol Pablo nosotros podemos ver en 2 Corintios capítulo 12, quizás leamos algunos versículos. 2 Corintios capítulo 12. O mejor leamos 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ahora, dice también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, dice que guardes el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo marca una y otra vez que su conciencia no le acusa. Ahora, ¿qué es una conciencia que no acusa? Pablo era una persona que vivía una vida
agradable ante los ojos de Dios. Bien sabemos todos nosotros que somos pecadores y que, como decía Juan Calvino, cuando hablo peco, cuando oro peco, porque oro mal, cuando predico peco, todo el tiempo pecamos. Pero ¿qué hay de ese pecado consciente? ¿Qué hay de ese pecado que mi conciencia me está acusando? Que yo sé que lo estoy haciendo. Eso es lo que Pablo dice, limpia conciencia. Un pecado que puedo tener pecados conscientes o pecados inconscientes. Porque la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese pecado yo lo cometo todo el tiempo. Porque yo no amo a Dios con toda mi mente, todo mi corazón, toda mi fuerza, las 24 horas, los 365 días del año. Pero ¿qué hay con ese pecado consciente? Con ese pecado que sé que está mal en mi vida. Y eso es lo que Dios nos llama a atender como cristianos. Ese pecado es el cual nosotros tenemos la tarea. Si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne. ¿Qué obra de la carne? La obra de la carne es la obra que el cristiano debe atender. Ese pecado de envidia, ese pecado de celo, ese pecado de codicia, ese pecado de gula, ese pecado sexual, de inmoralidad, de laxivia. ¿Cuál pecado? Ese pecado que yo soy consciente, pero no hago nada. Ese es el problema. El domingo que viene hablaremos de la consecuencia de no matar el pecado. ¿Qué consecuencia? Algo que Javier medio que se adelantó un poco. Porque la consecuencia de no tratar con los pecados de mi vida, lo que produce es que yo apago el espíritu, yo contristo el espíritu y yo primero muero espiritualmente para luego morir. ¿Cómo? Físicamente. La palabra de Dios habla de que el cristiano que no trata con su pecado, el cristiano que no está atendiendo estos asuntos por los cuales Dios le ordena que atienda, y es un cristiano flojo, perezoso, un cristiano que lo único que le interesa es que yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer mis cosas a mi manera. Hermano, ¿tú crees que de esa manera tú vas a avanzar en la vida? ¿Tú crees que Dios te va a dejar seguir en la vida? No, mi hermano. No. Si realmente eres un hijo de Dios y el pecado sigue morando en ti y sigues practicando el pecado, tú estás en problemas. Ay, pastor, usted me está asustando. Hermano, la intención de este mensaje no es ese. Sino la intención de este mensaje. Yo pensaba cuando recién empecé con esta serie, yo decía, yo quiero que los hermanos entendamos que todos estamos siendo edificados por este estudio. Todos. Y que todos tenemos la necesidad de ser advertidos, de ser estimulados en que nuestra vida cristiana, hermano, yo pienso a veces, digo, es fácil ese cristianismo que te ofrecen por todos lados, que la gente, por eso a veces tú vas a una iglesia y está llena.
Hoy justamente pasaba por una iglesia y, y estaba abarrotada de gente. Y todo en la puerta para entrar a la iglesia estaban todos con instrumentos de música. Todos. Y acá no tenemos músicos, pero ahí había por lo menos, no sé, 100 músicos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ahí la gente no va a buscar de Dios. Ahí no va a escuchar la palabra de Dios. Ahí la gente no se va a someter. Ahí la gente no va. Ahí la gente va a competir a ver quién toca mejor. ¿Sabe cuánto me durarían a mí esos 100 músicos? ¿Sabe cuánto me duraría? Ni un culto me dura. Porque ese no es el propósito de ser cristiano. Ser músico para que me vean a mí, a ver qué bien que toco, hermano. Eso no es ser cristiano. Ese no es el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es que cada día más que pases, tú seas más invisible. Cada día más que pases, más te des cuenta lo pecador que eres, lo gusano que eres, la basura que eres, lo sucio que estás, la necesidad que tú tienes de Cristo. Ay, pastor, usted está hiriendo mi carne, usted me está lastimando. La idea es matar la carne. Si te duele, cuando tú ves a un muerto y tú lo pateas, si se mueve, ¿qué le pasa? No está muerto. Ay, me duele. Te falta más muerte todavía. No estás muerto entonces. Y la palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en Cristo. Hermano, esto no se trata de nosotros, esto se trata de que Él sea glorificado, no que yo sea glorificado. Esto no se trata de que yo soy cristiano para vivir una buena vida. No, mi hermano, la vida cristiana no es ser cristiano para vivir una buena vida. Si no, lee la Biblia. Lee la Biblia. Cómprate el libro, ahí en la página, nuestra página de la iglesia estaremos subiendo libros también para que usted pueda leer. Y uno de los libros que voy a compartir ahí es sobre los mártires. Léalo. Léalo. Lea la historia de los mártires. Lea la historia de los apóstoles, cómo terminaron todos ellos. ¿Y sabe cómo terminaron todos los apóstoles, hermano? Todos ellos terminaron como Pablo, como Juan, hermano. Juan terminó de vacaciones en la isla de Palmo. Estaba ahí en una playa en el mar Mediterráneo, palmeras. Pablo, ¿cómo terminó Pablo? De vacaciones en Roma, hermano, paseando. Con Nerón, estaban paseando por Roma, viendo las grandes ciudades. Cuando Pablo tenía pensado ir a Roma, nunca pensó cómo Dios lo iba a llevar a Roma. Entonces a veces nosotros estamos creídos, hermano, que la vida cristiana se trata de que Dios me dé y que yo la pase bien. No, mi hermano, la vida cristiana se trata de que tú hagas lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, que tú hagas y cuando termine de hacer la obra seas un obrero inútil y entres en la presencia del Señor en victoria. De eso se trata. Por eso Pablo dijo, he acabado la carrera. Ya terminé, dijo Pablo. Dejé 20 millones de dólares en el banco. Dejé 3 institutos bíblicos, 14 iglesias que fundé. Hice esto, me compré 5 palacios. No, mi hermano. Pablo dijo, he acabado la carrera, he terminado de hacer lo que tenía que hacer. Hermano, a veces nosotros estamos tan ocupados pensando
que yo tengo que hacer cosas que no me estoy dando cuenta que yo tengo que hacer lo que realmente Dios quiere que yo haga. La pregunta que yo te hago de repente es, tú me dices, no, yo estoy ocupado, pastor, yo no estoy dispuesto a servir a Dios, no tengo tiempo de servir a Dios. Estoy muy atareado. Tengo mi familia, mis hijos, la casa, el trabajo, la escuela, esto, lo otro, los amigos, la familia. No tengo tiempo. ¿Dios te llamó a eso? ¿Dios te llamó a eso? ¿O Dios te llamó a que, supongamos, ¿a qué lo llamó Dios a Pablo? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y usted? Pablo es cristiano, usted es cristiano. ¿A qué lo llamó Dios a Pablo? ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Predicar qué? Las buenas nuevas. ¿Orar por quién? Por los inconversos, para que conocieran al Señor. Ahora, si tu propósito es, no, mi propósito en la vida es pasar tiempo con mi familia, no, tu propósito es que tu familia se salve. Ese es tu propósito. No, lo que pasa que el propósito es mi vida, que me vaya bien en la vida. No, tu propósito es pasar horas orando todos los días por tu familia inconversa hasta que conozca al Señor y se conviertan y entren en gloria. Si ese no es tu propósito, entonces no me vengas a decir que tú amas a tu familia. Es mentira, hermano. Es mentira. Yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos. ¿Cuánto oras por tus hijos? ¿Cuánto tiempo inviertes por la vida de tus hijos? ¿Cuánto estás estudiando la palabra para compartirle las verdades del Evangelio? Esta semana murió un músico conocido, popular. ¿Cómo es que se llama? Bien. Dígame el séptimo libro del Nuevo Testamento. Séptimo libro del Nuevo Testamento. Pero el Nova usted sí lo sabía. ¿Se da cuenta? Eso sí lo sabía bien, bien claro. Sabía quién era. Hasta he escuchado gente, hermano, por ahí, que se asocian al cristianismo, decir que descanse en paz. Yo no sabía ni quién era. Pero escuché una letra el otro día y yo dije, gracias a Dios que no está más este pibe. Apología a la droga, a la delincuencia, al sexo, al pecado, a la muerte. Pero eso es popular. Sabemos quién es él, pero no puedo nombrar ni siquiera los libros del Nuevo Testamento. Nómbrelo, hermano, a ver, nómbrelo. Dígame los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué viene después de Colosense? ¿Qué viene después de Hebreos? Amén. Y después de Hebreos, ¿qué sigue? Santiago. Y después de Santiago, ¿qué sigue? Primera y segunda de Pedro. Y después de Pedro, ¿qué viene? Vamos, ¿qué viene? No va, dale, ¿qué viene? Juan. Primera, segunda, tercera de Juan. ¿Qué viene después de ahí? Ya estamos terminando. ¿Qué viene? Apocalipsis, no, Judas. Los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los primeros libros, ¿qué? Sabemos Génesis y Apocalipsis, nada más, no me hable más, pastor. Eso demuestra que estoy enfocado en otra cosa, mi hermano. Estoy enfocado en las redes sociales, sé cómo se maneja Instagram, sé cómo se maneja Facebook, sé cómo subir fotos, sé cómo usar la aplicación, cómo hacer el efecto, todo eso lo sé. Pero Dios no me llamó a eso. Dios no me llamó a ser un youtuber.
Dios me llamó a ser un hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que si yo realmente quiero vivir una vida cristiana, como Dios dice que yo tengo que vivir, yo tengo que hacer destruir las obras de la carne en mi vida. Yo tengo que destruir la carne. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses. ¿Se acuerda dónde está Colosenses, no? ¿Antes de qué? Colosenses, ¿antes de qué? Dígalo. Antes de Gálatas. Bien, búsquelo por ahí, que está más perdido que el turco en la nieblina. Colosenses, antes de Tesalonicense, mi hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 1, versículo 5, perdón. Colosenses 3, 5. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Dice, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. Porque si no haced morir esto, estas prácticas son prácticas de hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, ¿sabe quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos del diablo. Los hijos de las tinieblas. Esos son los hijos de la desobediencia. Pero usted no es un hijo de desobediencia. Entonces, usted tiene que hacer morir todo lo terrenal en vosotros. Que su cuerpo no controle su vida, sino que su vida sea controlada por Dios. Dios nos llamó a vivir vida santa. Está bien, y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo hago morir estas obras de la carne? Y yo quiero darle algunos consejos bíblicos. Primero, nunca el pecado, escuche bien esto, nunca el pecado puede ser destruido con la fuerza de la carne. Yo no puedo destruir la carne con la carne. Nunca. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 13, haced morir lo terrenal en ustedes, ¿por medio de qué? Del Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir lo terrenal en vosotros. Romanos capítulo 8. El Espíritu es el que me da la fuerza a mí para hacer morir lo terrenal. Esto no es pelear con tus fuerzas. Esto es depender de Dios. Es someterse a la voluntad de Dios y a los diseños de Dios para yo vivir una vida cristiana como Dios quiere que yo viva. Para darle muerte a la carne, lo primero que hay que hacer es abstenerse. Abstenerse. Abstenerse de los deseos carnales. ¿Qué es abstenerse de los deseos carnales? Es deténgase de alimentar sus deseos pecaminosos. Y quiero ir despacio con esto. Absténgase de los deseos carnales. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué dice Pablo? ¿Que somos qué? ¿Qué dice Pedro, perdón? ¿Qué dice? ¿Que somos extranjeros y qué? Usted sabe lo que es un extranjero y un peregrino, ¿no? Está de paso. No es su tierra oficial, no es su lugar de descanso. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Primera de Corintios 6:18. Huid de las fornicaciones. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? También dice en Romanos 13:14, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir abstenerse? Escuche, mi hermano, nada quita el deseo pecaminoso. Nada. El deseo, siempre usted va a tener deseo por pecar. Siempre. Eso viene en la carne, eso está en nosotros. Es el deseo pecaminoso. Por eso dice, no proveáis, no alimentéis esos deseos, sino abstenete de esos deseos. Este deseo radica en mi cuerpo, en mi carne. Por eso la clave de la vida cristiana es que huir. Por eso, como dice en Primera de Corintios 6:18, huid de las fornicaciones, huid de estos deseos. ¿Cómo? No salgamos a buscarlos. Si yo tengo problema con la bebida y me invitan a una fiesta de amigos donde van a estar tomando toda la noche, pero yo digo, no, yo antes de ir voy a orar, Primero voy a orar y voy a ir fuertecito. Hermano, usted lo van a traer en carretilla. ¿Se da cuenta? Si sus debilidades son las mujeres, ¿qué anda todo el día mirando las redes sociales? No, pero yo miro nomás y justo una hermana ahí, una amiga con poca ropa y estaba ahí subiendo fotos, porque las hermanas también suben con poca ropa también. ¿Qué está haciendo? Está alimentando. Está alimentando el deseo. El deseo que te va a llevar ¿a qué? A pecar. Entonces, una de las maneras en que yo no voy a alimentar mi deseo es que no lo alimente, que no provea para eso, que me aleje de eso. ¿Se acuerda de José con la mujer de Potifar? Cuando la mujer le tomó de la ropa, José no se quedó ahí viendo y dijo, bueno, yo miro nomás, No, José huyó, mi hermano. Si nosotros no huimos, es que no estamos maduros. Es que nos gusta alimentar mi mente con deseos pecaminosos, mi hermano, que eso me va a producir más tentación y llevarme al pecado. Por eso yo no debo poner mi mente en esas cosas. Ponga su mente, dice la palabra de Dios, pone tu mirada ¿en dónde? Ay, pastor, pero poner mi mirada en las cosas de Dios. No, mi hermano, si yo quiero vivir una vida santa, ¿usted cree que va a poder vivir una vida santa mirando el Facebook todo el día? A mí me gusta chusmear la vida ajena. Soy de meterme en la vida ajena. Opino de todos. ¿Qué hago? Me meto en las redes sociales y me alimento de todo el pecado habido por haber. No, mi hermano, muchos pecados que nosotros cometemos y que nos ponen en rebeldía contra Dios y que nos llevan a la disciplina y que nos llevan al sufrimiento y nos llevan a la ansiedad, a la depresión, a la culpa. Muchas veces somos nosotros los que salimos a buscar el pecado. El pecado ni siquiera te viene a buscar, mi hermano, a veces. Somos nosotros que salimos a buscarlo.
Si de repente un día vas a comprar y de repente, no sé, la almacenera te atiende con un escote y te hace ojitos y a vos te gusta. Y cuando volvés a tu casa, mirás a tu esposo, unos bigotes así, unas raíces así, un aliento así. Y si me voy a comprar de vuelta, yo te puedo asegurar algo. De ahí no vas a salir. Y ese pecado te va a atrapar, y ese pecado te va a destruir, y ese pecado te va a hacer llevar a perder tu familia, tu casa, tu economía, tu relación con Dios, tu cristiandad e incluso tu vida. Yo recuerdo en una oportunidad, un caso de una familia que yo conocí, que un día el marido, colectivero, le gustó una pasajera, se enamoró de la pasajera, fue a la esposa, le dijo, ¿sabes qué? Nos vemos, conseguí a alguien más joven, más linda que vos, chao, no me importa, ¿cuántos años? 20 años de casado, ya está, se terminó. Este hombre se fue, probó el dulce, al poco tiempo volvió a la casa y le dijo a la esposa, ¿me das un lugar donde vivir? Me estoy muriendo, tengo un cáncer terminal, cuídame en mis últimos días. Y la ex esposa lo cuidó, lo respetó, lo amó hasta el día que él murió. A veces la gente cree que puede jugar con las cosas de Dios, mi hermano, pero no es así. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado los dichos, tus dichos, para no pecar contra ti. Y en Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de ti este libro, sino que meditarás en este libro, ¿cuánto? Día y noche. Punto número 3, medite en la palabra de Dios, mi hermano. Rumee la palabra de Dios, mastique la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como dice en Juan 17:17, la palabra de Dios es la que te santifica. Es la que te aparta del pecado. Acuérdate, tú quieres ir al pecado, tú deseas el pecado, tú quieres alimentar todos los deseos pecaminosos. No, ve para el otro lado. No es con tu fuerza, mi hermano, tú no le vas a poder hacer frente al pecado, tú no vas a poder resistir al pecado, si no es por medio de las cosas que Dios te da para resistir al pecado. ¿Usted cree que si está ahí interactuando con el pecado, usted va a poder resistir al pecado? No, mi hermano. Por eso Dios dice, huye del pecado. No alimentes eso, no te acerques ahí. Amén. Si eso te hace pecar, aléjate de eso. No, no te juntes. Amén. Yo estoy escapando de las drogas, pero voy todos los días a ver a mis amigos que están ahí en la esquina drogándose. Y te juntas con esa gente. No, pastor, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio. No, mi hermano. La Biblia te dice que huyas de eso. Cuarto, y con esto termino, ora. ¿Por qué tenemos que orar? El domingo pasado el pastor Miguel Núñez predicó un mensaje de la oración excepcional. Si no lo escuchó, escúchelo. La oración, muchas veces la gente no le ve
Y quiero simplificar un poco porque no quiero hablar del mensaje de Miguel Núñez, pero quiero hablar de mi experiencia propia. Muchas veces nosotros subestimamos la oración. Pensamos que la oración es, no oro porque no veo cambios. No oro porque las cosas no ocurren. No oro porque no sucede. No me atrapa orar. Hermano, la oración no es para eso. El propósito principal de la oración es someterte a Dios. Es reconocer su señorío. Es darle gracias a Dios por lo que Él hizo por tu vida. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando Jesús enseñó de la oración, al final de la oración es: Padre, líbranos del y no nos dejes caer en tentación. Entonces la oración es ¿para qué? Para que el Señor me libre del mal. Yo voy a la oración para que Él me libre. O como dice en Mateo 26, 41, cuando Jesús oró en el monte Getsemaní, ¿qué le dijo a sus discípulos? Orad y velad para que no entréis en ¿qué? Entonces, ¿cómo hago yo para no entrar en tentación? Orando y velando a la luz de la palabra. Si yo no velo a la luz de la palabra, si yo no oro, hermano, yo voy a entrar en tentación. Una tentación que va a querer dominar mi mente, mi corazón. A veces tú escuchas a la gente: no, pastor, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué se va de la iglesia? No, porque me voy porque la iglesia no me valora. Me voy de la iglesia porque la iglesia no hace lo que yo quiero que hagan. Porque no me prestan atención, porque no hacen las cosas como yo les digo. Ahora, hermano, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es hacer morir tu carne, es someterte a Dios, es aceptar la soberanía de Dios, es reconocer que Dios está en control. Muchas veces la esposa o el esposo: no, yo no amo a mi esposa. ¿Por qué no amas a tu esposa? No, yo no la amo a mi esposa porque mi esposa no es buena esposa, no es buena cocinera, no se porta bien, no es obediente, es caprichosa, contestona. Bien, y por eso no la amas. No, ¿sabes por qué? Porque Dios, cuando te dice: amad a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, el Señor no te está diciendo: ama a tu esposa si tu esposa es buena. Y si tu esposa no es buena, no la ames, te dice el Señor. No, porque el Señor no te está diciendo: ama a tu esposa por lo que ella es. Dios te dice: ama a tu esposa porque yo te lo mando. Yo no me congrego hoy porque hace frío. Dios dice, no dice en su Biblia: mira, congrégate, pero fíjate. Si ese día llueve, acá dice en la Biblia, ¿dónde dice? En San Gastón, capítulo 14. Si llueve, quédate en casa. No, mi hermano, Dios dice: congrégate porque yo te mando a congregarte.